Tras la muerte del loco Adam, la sociedad cambió radicalmente, eran mucho más retraídos, pero no cambiaron de objetivo de saber más sobre la princesa, fueron buscando más información por el internet, no iban a intentar comunicarse con ella directamente, así que su mejor opción era la vieja confiable, que mostró sus dotes de forma veloz. Ellos encontrarían la historia de una chica llamada Faye, esta no era ninguna fanática de los videojuegos, sino que más bien lo era su hermana, una niña llamada Ellie, la cual había logrado hablar con la princesa. La historia ocurrió hace años, en el cumpleaños de él y sus padres le regalaron una consola con el juego de Banjo-Kazooie. Al inicio todo era normal aquí, la niña le contaba a su hermana sobre las cosas que hacía en el juego, además de dibujarlas, y uno de sus dibujos le llamó la atención a Faye, era el de un personaje que no había visto antes, una chica de vestido blanco y pelo rojo, Ellie pensaba que era un ángel y no sabía bien qué hacía, Faye no le tomó importancia, el juego de por sí era raro, así que un ángel no es para tanto. El tiempo pasaría y él iría interactuando más con la supuesta ángel, también dibujándola más. Cuando Faye le volvió a preguntar, ella dijo que era una princesa y que la ayudaba en algunos momentos del juego. Hasta aquí todo parecería normal, nada extraño o tétrico, casi pareciendo como si fuese la culpa de Adam su propia muerte, pero con el tiempo fuimos notando más cosas raras. Para empezar, cuando nadie la veía, él y le hablaba a la pantalla, pero además las historias que le contaba a su hermana se hacían más extrañas, primero dándonos un dato importante y es como según ella la princesa no tenía rostro al no estar terminada, Faye lo interpretó como si el dibujo no estaba terminado, también cuando la niña le preguntaba a la pelirroja de dónde era, esta se enojaba y llegaba a atacarle. Cuando su hermana empezó a preocuparse, le dijo como no era real, pero la niña no le creía. Con el tiempo él iba jugando cada vez más, y su hermana aunque se preocupaba no hacía nada, hasta que en una noche llegaría un punto de inflexión, Faye encontró a su hermanita en la puerta de su habitación llorando, esta le dijo que había tenido una pesadilla, no sería algo raro si no fuese por lo que sonó, estaba en un lugar donde todo estaba roto, donde no había lagos, césped ni cielo y las personas que estaban ahí no tenían cerebro, era ese lugar a donde iba la princesa cuando Ellie no jugaba. Ella iba a volver a jugar, decía que tenía que ayudarla, pero esta vez sus padres intervinieron obligándola a ir a dormir y la llevaron con un psicólogo por su extraño comportamiento. Este le recetó una medicina para controlar sus alucinaciones, tras eso Ellie no volvió a jugar con la consola, y se volvió una persona más retraída, hasta que un día ella llegó tarde a cenar, sus padres la buscaron por toda la casa, hasta que su hermana decidió buscar en la sala de juegos, donde ahí yacería su cadáver sin vida, en unas condiciones como el de Adam, aunque sin signos de haberse defendido. Tras oír las anteriores historias volvemos al presente donde pasó otro suceso de la magnitud de los anteriores, que les daría una respuesta sobre el origen de la princesa, una persona que había trabajado en un proyecto llamado Hero and Princess, este juego era desarrollado a la vez que existía la Nintendo 64, y estaba por salir el Zelda Tiempo de la Ocarina, era de un equipo pequeño pero ambicioso, el juego era como un Zelda donde manejabas a un héroe en un reino de fantasía. Pero esa idea genérica no era lo importante, lo que hacía el proyecto algo ambicioso y verdaderamente interesante era como el personaje estaría acompañado de una NPC manejada por una inteligencia artificial, que podía ayudar al jugador, pero sobre todo que podía tener distintos comportamientos teniendo distintas motivaciones e intereses, pudiendo ser más útil dependiendo de su estado anímico. Semejante idea era defendida principalmente por el líder del apartado artístico del proyecto, quien se la pasaba haciendo arte conceptual de la princesa, que era el apodo que le daban al no tener aún una idea. Pero dicha mecánica era demasiado ambiciosa para un equipo tan pequeño en aquella época, se propuso que el jugador pudiera manejarla, pero esto rompía la idea del personaje, así que se terminó sacando del juego, lo que pondría muy mal al señor Carver, que era el nombre del tipejo. Este siguió dibujándola cada vez más triste, una vez se peleó con un ejecutivo pidiendo que la volvieran a agregar, lo que hizo que lo sacaran del proyecto, tras irse horas después se le encontró muerto, con muchos dibujos de la princesa, incluyendo bocetos de esta misma sin acabar en una posete y sin rostro, aquí creen los de la sociedad que nació la princesa.
Tras lo que pasó con Carver, el desarrollo continuó relativamente normal, pero esto no sería por mucho. Algunas cosas de la princesa seguían estando presentes, como la inteligencia artificial. A veces esta aparecía causando problemas en el juego, sustituyendo a algún NPC, resultaba molesta para el desarrollo y entre los trabajadores empezó a surgir la idea de que el juego estaba poseído por el espíritu del señor Carver. Pero lo que pondría el pie definitivo al proyecto fue como una de las trabajadoras había sido encontrada desmayada en la oficina con un papel en la mano. Esta al inicio no recordaba qué había pasado, pero al ver el papel lo recordó todo. Era un dibujo de la princesa. Esta se puso histérica y salió del edificio para al día siguiente renunciar. Tras eso se pidió que se eliminase todo rastro de la princesa del juego, pero ya lo habían hecho, así que sin más se canceló. Los empleados ya habían tenido sus encuentros y muchos se fueron por el miedo. El que nos estaba contando la historia se llamaba Dan, era alguien que se había encargado de probar el juego topándose varias veces con la princesa, pero no era lo importante ya. Él quería que se supiera la historia antes que muriese, porque iba a enfrentar a la princesa. En esta parte Dan nos cuenta más sobre él. Resulta que este era alguien reservado que se tardó en contar todo, dando cucharadas a la sociedad. En Hero and Princess era uno de esos que se encargaba de probar el juego y ver si tenía algún error. Él había sido el primero en encontrarse a la princesa y al parecer era el que más se le aparecía. Pero a ella no le bastaba hacer que fracasase el proyecto, sino que perseguía a Dan y a los otros a donde iban. Él no dejó de trabajar en lo que hacía, haciendo que este se llegase a topar con ella como 200 veces, en las que intentó de todo, hablar con ella, atacarla e incluso dice cómo estuvo a punto de matarla al dispararle a su consola, pero lo más importante que descubrió fue una forma de detenerla. En verdad la única forma de hacer algo en su contra era algo que nadie más había intentado. Él dedujo que la princesa se iba de los juegos cuando salían del juego, pero ¿qué pasaría si solo apagaras la pantalla sin salir del juego? Fue eso lo que hizo cuando se puso a jugar la leyenda de Zelda, y al parecer había funcionado. Aunque era algo más bien temporal, ya que había notado cómo esta hacía algo raro con la consola, estaba intentando destruirla desde adentro para poder salir. Por eso decidió comunicarse con la sociedad. Les pidió un favor. Dan empezaría a grabar su consola y le pediría a la sociedad que lo viese en directo para que todos pudieran enfrentar a la princesa. Si algo le pasaba, había dejado su dirección para que ellos llamaran a la policía. Quizá no funcionaría, pero era lo mejor que podía hacer en su condición. Llegando el día, había un ambiente tenso, aunque algunos bromeaban, otros le pedían a Dan que se detuviese. No solo no lo hizo, sino que encendió la televisión y se puso a jugar. El juego ya estaba todo extraño, pero la cosa se ponía peor. Llegó a una zona donde había un cartel que le daba la bienvenida, lo que enojó a Dan, diciendo algo que demostraba que no había dicho todo lo que sabía. Después llegaría a un lugar extraño donde habían varios enemigos mezclados entre sí. Esto volvió a molestar a Dan, era lo que la princesa estaba haciendo todo este tiempo. Dan le dijo cómo debería ser olvidada, cosa que hizo que se apagase la luz, pero cuando volvió no estaba muerto, así que siguió jugando. Había llegado a un extraño lugar con NPCs en la pose T, con los cuales no podía interactuar. Luego llegó a un extraño pueblo. Se volvió a enojar y le preguntó qué era lo que quería mostrarle. Durante todo este tiempo habían salido mensajes en la transmisión, cosa que ignoró al centrarse en el juego, además de que también salían en su pantalla, solo que era distinto si decían: aquí es donde me abandonaste. Tras leer eso, se enfureció y se volvieron a apagar las luces mientras se oían sus gritos. Él había muerto. Los de la sociedad volvieron al foro para discutir lo que había pasado, pero la princesa se les adelantó. Todo estaba cambiado, sus imágenes habían desaparecido, los textos cambiaron, el fondo estaba distorsionado, y cada subforo tenía una avalancha de nuevos temas. Pero ¿cómo era posible que ella se manifestase en un foro? ¿Qué clase de power up era ese? La respuesta siempre estuvo ahí, ella siempre estuvo ahí, en cada foto, dibujo publicado sobre ella. No era un virus o un fantasma, sino que una idea que era más fuerte entre más se le conocía, así que ellos decidieron borrar cada imagen publicada sobre ella. Aunque Hermenegildo dudaba de que esto bastase, él ya no volvió a comunicarse con alguien más de la sociedad, así que no sabe si acaso solo se estaban ocultando o les había pasado algo. Compartía la historia no por piedad a la princesa, ya que al parecer tenía como única debilidad el ser olvidada, lo que suponía su muerte. Compartía la historia sabiendo que podría suponer un peligro para quien la escuchó, pero también era una advertencia, una terrible, pero nada es perfecto.